Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico y espiritual. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buena noche, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día saludamos a todos nuestros suscriptores, los hermanos que nos siguen fielmente durante la semana. Y nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros discípulos están ya listos, prestos para continuar este libro tan hermoso que en esta oportunidad, en nuestra nueva temporada, estamos estudiando. Y es el libro de la epístola de Pablo a los Romanos. Es algo realmente muy importante este libro, ya que de esto va a depender de lo que podamos nosotros, al terminar el libro, realmente tener un panorama, ¿no?, total a lo que nos tenemos que abocar. El libro de Romanos está escrito por el apóstol Pablo, es una carta fundamental en el Nuevo Testamento, que aborda temas muy cruciales, muy importantes, ¿no?, como la justificación por la fe. Vamos a ver el pecado, la gracia, la ley y la salvación a través de Jesucristo. No hay otra manera. Y en resumen podemos decir que podemos ver 4 puntos en este libro que tiene 6 capítulos, ¿no es cierto? La primera es que Pablo explica que todos, judíos, gentiles, ya vimos en el primer capítulo, ¿no es cierto? Todos, gentiles y judíos, están bajo pecado y necesitan salvación, que viene, por supuesto, por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Un segundo punto, vamos a ver que se destaca la justificación en este libro por la fe, enfatizando que no podemos ganar nuestra salvación. No se puede ganar nuestra salvación a través de las obras, ¿no?, sino que es un regalo de Dios. Tiempo de la gracia, un regalo de Dios. Y como tercer punto importante también de este libro, el resumen de este libro, es que Pablo aborda la relación entre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Mostrando que la ley señala el pecado, pero no puede salvar la ley, ya que es por la fe en Cristo lo que nos justifica. Esto es importante, ¿no es cierto? Y por último, Pablo hace énfasis, se discute la importancia de la fe en este libro, en la vida del creyente hoy en día mismo, ¿no es cierto? Porque es actual para nosotros, mostrando cómo la fe produce frutos de obediencia y transformación. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es cierto? En resumen, ¿no?, el libro de Romanos presenta de una manera profunda y teológica la centralidad de Jesucristo en la salvación. Cristo es el centro en la salvación. La gracia de Dios como base de nuestra justificación, el regalo de Dios, y la importancia de vivir de una vida en obediencia y obediencia a través de la fe en Cristo. No hay otra manera, la obediencia en este sentido. Vamos a ver ahora, en este día, el capítulo 2. A mi izquierda tengo la pantalla donde estaremos leyendo algunos textos bíblicos. El capítulo 2, vamos a presentar ya el primer versículo de este capítulo 2. Ahí tenemos, ¿no? Dice Romanos capítulo 2, verso 1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas
las mismas cosas. Mire usted cómo en este sentido Pablo está explicando, ¿no?, a los judíos y gentiles de esta iglesia que no tienen excusa, ¿no?, cuando juzgan, ¿no? Porque cuando juzgas a los demás, le dice, te condenas a ti mismo, ya que tú haces lo mismo que los otros hacen. Porque vamos a ver lo que significa la palabra juzgar, ¿no? La palabra juzgar, en los apuntes que yo había preparado para esta clase, es creer que tenemos la autoridad, mire usted, la autoridad para dar una sentencia sobre algo o alguien, o formarnos una opinión, o comparar algo sobre algo o alguien. Es una comparación. Así que creer que tenemos este deber, ¿no?, de juzgar, como muchos lo han mostrado de esta manera, que podemos juzgar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este derecho que algunos creemos que tenemos es un acto de desobediencia que nos aparta de Dios. Porque Dios no nos ha mandado a juzgar, ¿no?, sino nos ha mandado a presentar el plan de salvación, que todos tengan la oportunidad de volverse a Cristo, ¿verdad? Y además de eso, ¿no?, de ser un acto de desobediencia que nos aparta de Dios, así como nos hacemos merecedores del juicio sobre nuestras propias conductas. Y ahí lo dice, ¿no?, el apóstol Pablo, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. El otro día, hablando de una situación acerca de que muchas veces nosotros condenamos el pecado, y tenemos que condenar, por supuesto, pero hacemos un juicio como que nosotros somos los jueces, ¿no? Y yo me imagino cuando le trajeron a la mujer, a la mujer pecadora, ¿no?, le encontraron en adulterio, y no dijo el Señor, a ver, ¿quién pecó quién hizo este pecado? ¿Quién es adúltero? No puede que tire la primera piedra. Él dijo, quien esté libre de pecado. Todos pecamos. Todos. Desde la mañana cuando abrimos nuestros ojos, siempre hay algo de pensamiento, palabra, actitud. Pecamos. No hay otra manera, ¿no?, de obviar, de evitar. Siempre el pecado está a la puerta, dice. Entonces, el apóstol Pablo dice que así como nosotros juzgamos a alguien, nos hacemos merecedores del juicio sobre nuestra propia conducta, ¿verdad? El juzgar es un acto del pensamiento también, ¿no?, que normalmente proviene del egocentrismo. De esto proviene, ¿cierto? Que cuando las personas se creen superior en ciertos aspectos para con los demás, se creen que nunca van a caer en esa debilidad, y de pronto emiten sentencia. El Evangelio de Mateo, el capítulo 7, vamos a ver en la pantalla acá. El capítulo 7, verso 3 dice, esta de la Nueva Traducción Viviente, dice el verso 3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Mire usted, ¿no? Es algo que realmente no tiene sentido. Nos preocupamos en la astilla del prójimo y no vemos en el tronco que nosotros tenemos. Pensamos que nosotros somos superiores, o porque, ¿cómo le puedo decir? Tenemos estudios, tenemos preparación, estamos en algún ministerio, somos superiores a los demás. Podemos caer, ¿no? Podemos caer en una desobediencia tremenda. Ahora, declarar y pensar o decir juicios contra los demás, ¿no?, nos hace merecedores de un juicio aún más severos para con nuestras equivocaciones. Porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Y esto está en 1 Corintios. Acá vamos a ver
¿Dónde estamos? Sí, primera carta de Corintios, el capítulo 10, el verso 12. Nos dice en esta nueva traducción viviente: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida, sigue el verso 13, no son distintas de las que otros atraviesan. No. Pero el Pablo advierte, dice, el que esté seguro, el que esté firme, en la Reina Valera dice, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Este es el gran problema. Y Pablo está aclarando esta situación. El verso 2. Vamos con el verso 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. O sea, ¿cuál es la vara? ¿Cuál es el parámetro? Jesucristo. ¿No es cierto? ¿Qué es la verdad en la cual se basa el juicio de Dios? ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. En Juan 14, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, verso 6, dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él es la verdad. O sea, con esa verdad será el juicio de Dios sobre todos nosotros. No solamente en esto, sino que en Apocalipsis 11.1 vemos, vamos a ver Apocalipsis 11.1, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 11, verso 1 dice, luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. O sea, esta es la vara, ¿no? Con que seremos medidos. ¿Y por qué? Porque por esta vara realmente recibiremos un justo juicio. Porque lo más grandioso y lo más hermoso es que Jesús nunca, dice, Jesús fue tentado en todo como nosotros y pudo mantenerse firme en la verdad. Hebreos 4 lo dice muy claramente, ¿no? Hebreos 4, capítulo 4, verso 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Ahí está. ¿No? Ahí está la verdad. ¿Es cierto? Por eso justamente sobre ese parámetro vamos a ser juzgados nosotros. El verso 3. Entonces le dice Pablo, ¿no piensan entonces que van a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. O sea, ¿crees que porque ya recibiste la salvación, porque vas a la iglesia y porque esta se recibe por gracia, esto te hace menos merecedor del juicio de Dios? Le dice, ¿no? En Efesios 2, hermanos queridos, Efesios 2, el verso 8, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. O sea, no es por nuestro esfuerzo, sino dice, es un regalo de Dios. Y la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Todo esto que Pablo estaba explicando a la iglesia en Roma era realmente algo importante, como lo es para nosotros cuando estamos
realizando este estudio bíblico de versículo por versículo, y nos damos cuenta de lo real que somos nosotros como pecadores, y nos damos cuenta de que nosotros no estamos en la condición de juzgar a nadie, ¿no? A no ser que seamos perfectos, ¿no? Pero, y si juzgamos, tenemos que juzgar con el justo juicio de Dios. Porque con la misma vara que vamos a medir, vamos a ser medidos. Y si queremos sacar una astillita de la vida de una persona, del ojo de una persona, nosotros primero tenemos que apartar el tronco que hay en nuestros ojos, ¿no? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no tenemos que equivocarnos, hermanos. El juicio de Dios es primero contra los de su casa. Va a empezar por nosotros, el juicio de Dios. Porque Él vino primero a ellos, porque vino primeramente, dice, a ellos, a los judíos, dice, y ellos no les recibieron. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Lo mismo ocurre con nosotros. Su juicio justo primero debe pasar por su pueblo. Esa unión entre los judíos y gentiles, como era esta iglesia en Roma. Seremos juzgados nosotros primero como su pueblo, ¿no es cierto? Y para que luego, siendo probados y purificados por el fuego, como dice el apóstol Pedro en sus cartas, en las primeras cartas, el poder de amor pueda transformar a miles a nuestro alrededor. Y que somos luz y tenemos que resplandecer en este mundo de oscuridad, ¿verdad? Ahora, pero si nosotros practicamos lo mismo, estamos juzgando, practicamos lo mismo que la gente incrédula y mundana lo hace, es una incongruencia, ¿verdad? ¿No es cierto? Por eso en el capítulo 3:11 de Tito 3:11, dice, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados los condenan. Hablando de personas que hacen divisiones, ¿no es cierto?, en las iglesias, y uno tiene contacto con estas personas, ¿verdad? Pues estas personas realmente, como dice acá, sus propios pecados los condenan. Ahora, en el juicio, cuando nosotros seremos juzgados, cuando juzgamos, a otra persona, primero nos juzgamos a nosotros mismos. Y el castigo no tardará para que la disciplina de Dios nos transforme, pero esa disciplina nos transforme por amor, no en ira, ¿no? Como realmente muchas veces nosotros obramos cuando queremos corregir algo, ¿verdad? Por eso Proverbios, el capítulo 15 de Proverbios, nos dice que el verso 32... Si rechazas la disciplina, mire usted, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Porque el padre que ama a su hijo lo castiga, lo reprende. Es mejor ser reprendido ahora que en el juicio estemos condenados, donde realmente va a ser algo tremendo, ¿no es cierto? El verso 4, vamos con el verso 4, que está tan interesante, hermano, esta carta que Pablo envió, y realmente está desmenuzando todo lo que quizás no había mucha claridad en aquel tiempo, ¿no? Pablo, a través del Espíritu de Dios, ¿no?, habla estas cosas. Ahí tenemos el verso 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento?
Dios de una manera amorosa llama al arrepentimiento para que uno reflexione, ¿no es cierto? Porque Dios, a veces uno dice, ¿no? He escuchado alguna vez a un pastor decir, ¿cómo quieres que Dios te llame? ¿Con amor o con dolor? ¿Cierto? Entonces el arrepentimiento verdadero, hermanos queridos, solo ocurre cuando el justo juicio de Dios llega a nuestras vidas. Solamente en esas situaciones. Nos limpia, nos permite conocer su amor, el cual se muestra que a pesar de que fuimos pecadores, ¿no? Y merecíamos la muerte como castigo, porque dice la paga del pecado es la muerte, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces Él fue paciente, toleró todos nuestros desagravios y mostró su bondad enviando a su Hijo. Mire usted, a pagar el precio de nuestra redención del pecado. ¿No? Dios mostró su amor y muchas veces, a veces uno piensa que Dios puede ser burlado, ¿no? ¿No es cierto? Porque a veces dice, pero ¿y dónde está la salvación? ¿Dónde está el día que el Señor venga? Y Él dice, el apóstol Pedro, que Dios no retarda su promesa como algunos piensan, sino que Él no quiere que se pierda y quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Perdón, el apóstol Pablo. Entonces, hermanos queridos, yo creo que al ser paciente Él, a veces nosotros estamos aprovechándonos de esa paciencia. La humanidad se está aprovechando realmente de esa paciencia, ¿no? Y no. El justo juicio de Dios, el juicio justo de Dios va a llegar sobre esta tierra. Y el juicio es inminente. ¿No es cierto? El verso 5. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Ahora, nosotros el no percibir, hermanos, el justo juicio de Dios sobre nuestras vidas, al permitir que nuestro corazón se endurezca por el pecado, el libro de Romanos en el capítulo 2, verso 5 lo dice muy claramente. Romanos 2, verso 5, dice, pero eres terco. Mire usted la palabra que elige, ¿no? En esta traducción viviente. Eres terco y te niegas a arrepentirte. Así está el mundo, ¿verdad? Y abandonar tu pecado, pero eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Entonces, el tratar de ignorar, ¿no? El tratar de percibir el justo juicio de Dios, a veces el corazón se endurece. Y vemos en el capítulo 1 lo que cuando se endurece el corazón, ¿no? Dios dice que los entrega a pasiones desvergonzadas. O sea, levanta la barrera y el hombre procede como una verdadera bestia, ¿no? Un animal. Entonces, Dios está como el Señor tiene tiene misericordia, llama al arrepentimiento. Y como regalo de la misericordia de Dios, se acumula el castigo contra nosotros mismos, ¿no? Porque Él nos dio la manera de quedar a cuentas con Él, como es el arrepentimiento. Pero se endurece el corazón del hombre. Se endurece. Y de allí, hermano, que existe la salvación, la salvación muy lejana por la dureza del corazón. ¿Verdad? El verso 6.
¿Qué más dice? Porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Ahí está. Dios sigue siendo un juez justo. Y la justicia de Dios es como la plomada del albañil. Lo mencionaba Ezequiel, ¿no? Como la plomada del albañil. Y va a pagar a cada cual según lo que haya hecho. Pero esto no es lo bueno que hayamos hecho, sino no lo bueno, sino que lo malo. Lo egoísta, lo codicioso, lo perverso. Y ahí tenemos en las obras de la carne, en las cuales Pablo habla en el capítulo 5 de Gálatas, ¿no es cierto? Allí lo bueno no pesará sobre lo malo. Este pago justo tiene que ver con sus obras de maldad para aquellos que no vivieron por la fe en Cristo. Mas para los que sí aceptaron la fe, el pago será como la parábola de los talentos. ¿Verdad? Que está en Mateo 25, si usted lo quiere leer, los versos del 14 al 30. Pero después Pablo sigue hablando, en esta carta tan hermosa, diciéndoles, el verso 7, ahí tenemos, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. O sea, la vida eterna, ¿verdad? Y esto porque el juez justo dará el premio mayor, que es la vida eterna. Este es el premio mayor. Aquellos que oyendo la palabra la retienen y la ponen por una obra perseverando en las dificultades. ¿Verdad? Y no solamente las dificultades, las pruebas, sufrimientos, que provienen de realizar la obra de Dios. Buscan, dice, la gloria, el honor e inmortalidad que provienen de Él y no los que provienen del mundo. El apóstol Pedro, en esta oportunidad escribió, en la primera carta del apóstol Pedro escribe, el capítulo 5, verso 10. En su bondad, dice, Dios llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna, por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Termina esta parte de esa carta. Pero ahí vemos, ¿no? Él va a restaurarnos, sostenernos, fortalecernos y afirmarnos sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, por esto, en el verso 7, como estábamos leyendo, Él dará vida eterna a todas estas personas que, perseverando en las buenas obras, buscan la gloria, honor e inmortalidad, o sea, la vida eterna. Verso 8. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Mire qué claro es Pablo, ¿no? Dice el egoísmo, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Es el causante de rechazar la verdad. Y bueno, el egoísmo nos hace colocar los ojos en nuestras necesidades, en lo que queremos, en lo que anhelamos, ¿no? Y cuando esto, lo único que hacemos pasa en nosotros, entonces lo único que hacemos es levantar un muro de pecado delante de Dios. Esto es lo que hace el egoísmo en cuanto a recibir la palabra. Nos aparta mientras nos afanamos satisfaciendo cada deseo y necesidad de nuestro pensamiento. Todo esto son las obras de la carne, ¿verdad? Ahora, este tipo de comportamiento nos hace dar una mayor importancia, ¿no? Este egoísmo a nuestro pensamiento y no le damos la importancia que requiere la parte espiritual. Mire usted, de allí que
Prefieren aferrarse a la mentira del materialismo, del consumismo, de todo lo que el mundo hoy en día ofrece. Aceptar cualquier tipo de respuesta diferente a la que Dios ofrece. Y hay en este sentido varios evangelios falsos. Evangelio de la prosperidad, de los pactos, de la sanidad total. Tantos evangelios que se han levantado. Qué lástima, ¿no? Verso 9. Verso 9. Recibirán el gran castigo de Dios, dice el verso 8. Habrá sufrimiento, mire usted, y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los gentiles. Ahí está. O sea, para Dios no hay acepción de personas. Qué tremendo, ¿no? Qué declaración más terrible, que en vez de asustarnos, ¿no?, sobre esto que estamos leyendo, debería llevarnos a la acción. Pues el justo juicio de Dios para con su pueblo, dice, primeramente es, primero a los judíos y luego a los gentiles que venimos siendo el pueblo de Dios que creyó en Jesús. Y no es judío, ¿no? Nosotros al creer somos injertados al olivo, ¿verdad? Esto está en Hechos 11:18. Vamos a ver, ¿no? Hechos 11:18. Siempre es bueno, ¿no?, comparar con algunos textos que están relacionados con esto en este libro de Pablo que está explicando. Hechos 11:18. Mira lo que dice. Cuando los demás oyeron esto, es cuando Pablo, ¿no?, cuando Pedro va a ese lugar a hablar acerca sucedió en la casa de Cornelio, ¿no? También es el Pentecostés gentil, donde ahí fue donde se derramó el Espíritu Santo en los gentiles, ¿no? Antes de la visión que tuvo Pedro de ese lienzo que bajaba del cielo, ¿verdad? Dice, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse, porque les contó lo que pasó en ese lugar, y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Ahí está. ¿Qué más podemos decir? ¿No es cierto? El sufrimiento se acerca, como dice la palabra acá en el texto bíblico, ¿no? Se acerca para aquellos que siguen sin poner por obra la palabra de Dios y siguen empeñándose en desobedecer. Porque también la iglesia está, como dice, el juicio va a pasar por la iglesia. Porque la iglesia hoy en día vive un tiempo de, ¿cómo le puedo decir? Un tiempo de liviandad, un tiempo de comodidad. No está cumpliendo lo que realmente el Señor ha dejado de que se cumpla. Esto de la gran comisión, que es tan importante, ¿no? Porque el evangelio se tiene que difundir hasta lo último de la tierra. Entonces, como los acontecimientos están cada día acelerando su pronta venida de Jesús, realmente vamos a ser castigados aquellos que no hemos puesto por obras la palabra de Dios, como dice el apóstol Santiago, ¿no? No solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Si no, nos engañamos a nosotros mismos, y esto va a ser algo después muy lamentable, ¿no es cierto? Verso 10. Pero ¿qué va a pasar para aquellos que cumplan esto? Dice, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los gentiles. Ahí está, ¿no? Como Pablo aclara, como para que no digan, seguramente los judíos van a ser los causantes o los gentiles. No, acá dice primeramente para los judíos y luego para los gentiles. Pero, ocurrirá, hermano, todo lo contrario para aquellos que ponen por obra la palabra de Dios, ¿no? Que es lo único bueno que debemos hacer. Y preguntémonos, ¿no? ¿Será que estamos poniendo por obras lo que la Escritura dice? ¿No? ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque mire usted lo que en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera Crónicas, el capítulo 22, verso 13, nos dice,
Dice que el Señor, un anterior versículo, que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios, mientras gobiernas a Israel. Dice, ¿no? A uno de los jueces. Pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Las mismas palabras que le dijo el Señor a Josué. Mire usted, a Josué, mire usted el libro de Josué. ¿Dónde estamos? Acá. En el capítulo 1. El verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré sus antepasados. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado, dice el verso 7, de obedecer todas las instrucciones que Moisés te mandó. No te desvíes ni de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y no solamente eso. Le dijo, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces, esta condición, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo creo que Pablo ha debido leerles también esta porción. Es una suposición mía, ¿no? Un pensamiento mío, porque si Crónicas, cuando leemos Crónicas, nos dice la misma en el capítulo 22 de Crónicas, verso 13, es tan parecido, ¿no? Pues tendrás éxito, dice, si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes. Le dijo a David a Salomón, su hijo. Mire usted, es un mandato, ¿no? Nos da, y ese mandato es para nosotros también. Vamos al verso 11. Porque con Dios, dice, no hay favoritismo. Esta palabra me gusta, ¿no? Esta palabra me gusta. Con Dios no hay favoritismo. A veces nosotros como padres vemos también ejemplos en la Biblia, ¿no? Que hubo favoritismo por los hijos de muchos patriarcas, de muchos hombres de Dios, que favorecieron a uno, al mayor, o a otro hijo que lo querían más. Y vemos las consecuencias, ¿no? ¿No es cierto? Dios no hace, hermanos, acepción de personas, ni muestra favoritismo por ninguno de nosotros. A veces pasa en la iglesia también. Hay pastores que son que tienen sus favoritos, ¿no? Los más cercanos. Es un círculo ahí. Y los demás están fuera. Esto no está correcto. No está correcto. ¿Verdad? Si Dios no hace acepción, no hay favoritos para Dios. Entonces, ¿cómo los hombres se pueden dar ese lujo de hacerlo, verdad? Lo que a Dios sí le agrada es un corazón dócil, humilde, que permite ser enseñado, corregido y perfeccionado en la obediencia. Mire lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 8, dice la palabra de Dios, aunque era hijo de Dios, está hablando de Jesús, Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Condición importante, obediencia. Obediencia trae bendición. La desobediencia trae tristeza, problemas, trae sufrimiento, tribulaciones. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que pensar en esto, hermanos queridos, que como para Dios no hay favoritismo, Dios solamente, a Él le agrada el corazón contrito y humillado, como es la oración del Salmo 51 de David, ¿no? Qué tremenda oración, hermanos.
Verso 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley, cuando Pablo habla de esto que no hay favoritismos, él sigue explicando, ¿no? Y le dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin ley. Ahí está, les está hablando muy, ¿cómo le puedo decir? Muy claramente. Acá no hay favoritismo, no hay porque son judíos, gentiles, no, Señor. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Esto hablando a los judíos, ¿verdad? Ahora, yo creo, hermanos, que importante es entender, ¿no?, lo que la Escritura menciona. En este caso dice, los que pecaron sin conocer o recibir la interpretación de la ley, o sea, los 10 mandamientos, no serán juzgados por la ley, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero los que conocieron la ley, como el pueblo judío, y recibieron una correcta interpretación, por eso el que sabe de más, por eso esta es una situación real, que el que sabe más de la palabra, se instruye, va a tener más demanda. Va a tener una demanda tremenda, ¿no es cierto? Y eso le decía, porque los que han recibido una correcta interpretación sean juzgados por la ley. Es importante, dicen, que no todos los que alguna vez hayan pecado serán juzgados, sino que todos aquellos que se hallen en pecado, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. En el juicio del gran día serán juzgados por la ley de Dios, los 10 mandamientos. Porque en ahí está resumido los 10 mandamientos, ¿no? El Señor dijo, ¿cuál es la ley? ¿Cuáles son los mandamientos? Son 2 mandamientos, dijo el Señor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. En esto se resume la ley y de los profetas. Y por esos 10 mandamientos seremos juzgados, ¿verdad? Por eso es notorio, hermanos, que debemos enseñar, predicar, compartir la palabra sobre la ley de Dios para conocerla, interpretarla correctamente y así ponerla por obra. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hermanos queridos, usted si lee la palabra de Dios cada día, si se instruye mediante la palabra, realmente, hermanos, va a crecer a la estatura de Cristo, va a poder conocerla, interpretarla correctamente, sin acomodarla, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Para que cortes derecho la palabra, ¿no es cierto? Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa correctamente la palabra de verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es lo que Pablo... Esta carta realmente es algo fabulosa, hermano. Yo diría, es el centro de todo este Nuevo Testamento, de estos 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo más importante, ¿no? Poner por obras. Porque el que no pone por obras puede tener todo el conocimiento que quiera, ¿no es cierto? Se parece yo digo siempre, ¿no? Se parece a la inteligencia artificial. Nosotros en la inteligencia artificial podemos preguntarle todo y nos contesta todo, sabe todo en su base de datos. Pero no puede poner por obras, porque es una máquina. ¿No? Porque está creada por el hombre. Pero nosotros, cuando ponemos por obras la palabra de Dios, realmente crecemos, ¿no? Crecemos a la estatura, hasta llegar a la estatura de Cristo. Verso 13. ¿Qué les parece, hermano? Este capítulo 2 está interesante, ¿verdad? Hermano querido, estudiante amado, tiene que darle importancia al estudio bíblico, porque así uno crece espiritualmente, ¿verdad? Es importante. Seguimos. Verso 13. Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Ahí está. Les está aclarando pero muy claramente, ¿no? Que
Dios considera justos a los que oyen, no a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y acá hay una pregunta, ¿no? Seguramente a Pablo, ¿quiénes son los justos? Pues los que ponen, dice la palabra de Dios, la ley por obras, no las que oyen simplemente, ¿no? De allí que es muy importante la lectura de la palabra, poner por obras como complemento para nuestro crecimiento espiritual. Porque cada cosa que aprendas de estos capítulos que estamos estudiando en este libro, entonces tenés que llevarlo a la práctica. El hecho, como empezamos en este capítulo 2 al principio, ¿no? De no juzgar. Porque a veces juzgamos y hacemos las mismas cosas nosotros, ¿no? De medir con la vara, ¿no? De medir con el juicio de Dios. De que la salvación es por obras. No es por obras, perdón. Es un regalo de Dios, es por gracia. Y acá, el poner la palabra de Dios por obras. Solo así, hermanos, vamos a crecer en nivel espiritual. Si no, vamos a ser cristianos mediocres. Que solamente tenemos una cabeza grande de conocimiento y las obras están cero, perdidas. Verso 14. De hecho, dice, cuando los gentiles que no tienen la ley, los gentiles no tienen la ley como los judíos, ¿verdad? Cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Es que hay personas, hermanos, personas no creyentes, que cumplen la ley sin conocerla. Son personas correctas, no mienten, no roban, no honran a su padre, a su madre, no codician lo ajeno. Todos los 10 mandamientos lo cumplen, pero no son salvos, porque solamente la salvación es por la fe en Jesucristo, no por obras, no por la ley, ¿verdad? Esto yo antes no podía entender. Decía, pero ¿cómo puede ser? Si yo soy una persona buena, no hago mal a nadie y hago lo que corresponde como ciudadano, como ser humano. ¿Cuál es el problema? No creo que Dios me condene. Pero cuán equivocado estaba en ese aspecto. Hasta que la palabra de Dios, cuando leí, me mostró mi condición de que estaba separado de Dios y tenía que encontrar el camino, la verdad y la vida de Jesucristo. ¿Sí? Verso 15. Verso 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, hablando, ¿no? de estas personas que no tienen la ley, ¿no? No tienen ninguna ley, ¿no? Como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos hay veces los acusan y otras veces los excusan. Perdón. Es que Dios puso una impronta en el ser humano. Y esa es la conciencia, un sello. Que muchas veces, como dice acá, los acusan y otras veces los excusan. Y aquí se cumple, hermanos, la escritura en Jeremías 31:33. Mire usted lo que dice en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías. ¿Dónde está? Sí, Jeremías 31, un versículo muy, muy famoso. 31:33. Acá está. La tenemos en la pantalla. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire esa profecía tan hermosa, ¿no? Y claro, es que
De acá en la versión Reina Valera dice que el pacto en sus mentes y las escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, hermano, los seres humanos hemos recibido en nuestro ser, especialmente sobre nuestro espíritu, una cualidad esencial, como les decía, es un sello que es nuestra conciencia. Por eso es el Espíritu Santo el que convence, el que habla esa conciencia, no nosotros. Porque a veces nosotros queremos convencer y queremos que la persona acepte a Cristo por un esfuerzo nuestro. No. Es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios puso un sello y es nuestra conciencia, la cual nos guía a seguir lo bueno y a corregir lo malo, siempre y cuando esto no se contamine con el pecado, ¿no? Porque hemos visto que la tendencia del ser humano dice desde que nace su inclinación es hacia el mal. No hay una escuela para ser malo. Eso es naturaleza humana que traemos del pecado, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo llega a la persona. El Espíritu Santo es el maestro, ¿no? Que enseña a la persona las cosas que Jesucristo, el gran maestro, enseñó, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a corregir lo malo. La conciencia se expresa a través del pensamiento y de la intuición, que los llevan a actuar conforme a la ley de Dios, aún sin conocerla. No conociendo, ellos obran bien, porque saben que está mal robar, por ejemplo, ¿no? Ellos sin la ley, sin conocer la ley, su conciencia les dice que robar está mal. Eso es lo que Dios puso en el ser humano. Mire usted la gran ayuda que Dios puso en el ser humano, en su creación majestuosa, porque Él no quiere que nadie se pierda, nadie quiere que vaya al infierno, al lago de fuego. Algunos proponen que puede tratarse de un juicio de conciencia, en donde esta misma será quien las acuse o los excuse en aquel día, ¿no? Y muchos, sin conocer a Cristo como su Señor y Salvador, podrán ir al cielo. No por mérito, sino por el testimonio de su conciencia. Decir, yo soy bueno. Entonces, si yo soy bueno, tengo que irme al cielo. El malo que vaya al infierno, pero yo no hago cosas malas. Pero acá el problema no es esto, porque el problema de ir al cielo es por medio de Jesucristo. Dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El camino es a la salvación de Jesucristo, no nuestra conciencia, nuestras buenas obras, ¿verdad? Verso 16. Así sucederá en el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Siempre con todo amor, con toda paciencia, sabiendo, no olvidándose del amor, la misericordia, ¿no? Porque Él había sufrido por causa del evangelio, aprendió muchas cosas, ¿no? Ahora, el día de juicio, dice que los secretos más íntimos de todo ser humano serán puestos en evidencia, así en una pantalla, ¿no? Me imagino yo. Y serán juzgados por medio de Jesús. Él tendrá el honor en ese lugar, en ese tribunal de Cristo, ¿no? El apóstol Pablo hace referencia a su evangelio, dice mi evangelio, ¿no? Como el mensaje que Jesús le ha dado para llevar a las naciones. Allí en un encuentro que tuvo en camino a Damasco, Él dijo, ¿no? Él será el que va a llevar el evangelio a todas las naciones. Le voy a enseñar cuánto es menester sufrir por la causa del evangelio. Mira usted, hermano querido. Verso 17. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, les está hablando a los judíos, porque acá eran dos personas, judíos y gentiles, dos grupos. Así como cuando los pastores hacen una prédica para un sermón para los hombres, para los esposos, también hay para las mujeres. En este caso Pablo dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Dice, ¿no? Ahora,
¿Por qué Pablo les habla de esta manera? Ahora les conviene, ¿no?, a los judíos, según su descendencia, su dependencia de la ley, su aparente perfecta relación con Dios, que ellos pensaban, ¿no? Y deberían poner por obra la ley de amar a Dios sobre todas las cosas. Ellos amaban a Dios sobre todas las cosas, pero les faltaba amar al prójimo como a sí mismos, a través de los 10 mandamientos. Pero los judíos, ni conociendo estos 10 mandamientos, la Torá, todo esto, no ponían por obras. ¿No es cierto? Solamente eran oidores de la palabra. Pero eso sí, hacían que los gentiles cumplieran toda la ley. O sea, su lema de ellos eran: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y pasa hoy en día lo mismo, ¿no? Pablo lo ha explicado de una manera muy hermosa, muy hermosa. La verdad que cuando leo este libro, que también estoy estudiando con ustedes, ¿no? Cada temporada que preparo los estudios bíblicos, vamos a tener que terminar este año la Biblia completa, también me preparo con ustedes. Vuelvo a repasar, a recordar estos temas que me hacen bien. Es como que el Señor me dice: epa, atento, esto ya lo sabes, no lo estás poniendo por obras. Una llamada de atención, ¿verdad? Entonces, esto no ponían por obras los judíos. El verso 18. Seguía diciendo a los judíos: que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Eran muy instruidos, ¿no? En cada sinagoga se leía la Torá, los libros de los profetas. Estaban bien instruidos. Y Pablo, ¿no?, de esa manera que él tiene, ¿no?, continuaba mostrándoles cuán ridícula es su apariencia delante de Dios, ¿no? Cuando aparentamos conocer la voluntad de Dios, pero no lo ponemos por obras. Esto pasa en la iglesia hoy en estos tiempos, ¿no es cierto? Conocemos la letra, pero no el espíritu, no ponemos por obras. Este es el gran problema, que un día va a haber mucha sorpresa cuando estemos delante de Él, ¿no? Y porque cuando les hablo esto a los judíos, supuestamente deberían saber discernir lo que es mejor debido a su instrucción en la ley de Dios. Ellos deberían ser más entendidos en estos que los gentiles que recién llegaron a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Pero desgraciadamente habían pervertido, hermanos queridos, con tradiciones humanas, y habían llenado de hipocresía, con la hipocresía de un corazón corrupto. Era tremendo, doble cara, ¿no es cierto? Hipocresía total. Qué tremendo, hermano. La verdad, una situación, no sé si sentirían, seguramente cuando le mandó esta carta a la iglesia de Roma, se han debido sentir incómodos, ¿no? Y algunos lo han debido odiar a Pablo. Porque siempre, ¿no?, cuando uno marca el error de una persona, o marca lo que tiene que ser el comportamiento como cristiano, la otra persona es odiada, dice: ¿y qué se mete no? ¿Qué tiene que decirme? Y se pone incómodo. Y Jesús, cuando estaba en la tierra, ponía incómodos a todos los que estaban, los fariseos, escribas que venían. Él tuvo que decirles realmente con mucha claridad: hipócritas, generación de víboras. También palabra fuerte, ¿verdad? Verso 19. Que sigue diciéndoles que estás convencido de ser guía de los ciegos. Como ellos tenían la ley, decir: no, nosotros sabemos más que ellos, vamos a guiarlos. Y luz de los que están en la oscuridad. Mire usted, Pablo sigue mostrándoles a ellos, como que les está sacando una radiografía, cada cosa de las que se ufanaban, ¿no?, de ser y de poner en práctica, pero aunque en apariencia parecían ser guías y luz
Sus corazones y sus actitudes, hermanos queridos, en verdad revelaban las verdaderas intenciones de oscuridad que habitaban en sus corazones. Porque el Señor decía, ¿no? Por sus frutos vas a conocer. Esa era la manera, ¿no? Y es la manera de hoy de conocer al cristiano. Por sus frutos lo conoceréis. Si tiene obras de la carne, si tiene fruto del Espíritu, ¿no? Una manera muy especial de poner el termómetro para saber quiénes realmente son cristianos de veras, no apariencia, ¿no? Esto pasa también no solamente con los hermanos, sino también con los pastores, con los líderes, ¿verdad? Y todo esto que el Señor Pablo les hablaba, estaba exponiendo la realidad que estaban viviendo. Pobre Pablo, ¿no? Que cuando iba a llegar allá, iba a ser algo muy, muy grave, ¿no? Verso 20. Sigue hablando a los judíos. Algunos dirían le estaba dando palo, ¿no? A veces cuando llegamos a la iglesia escuchamos un mensaje acerca del perdón, de la santidad, del pecado. A veces nos sentimos incómodos, ¿no? Porque estamos en esa área flacos, débiles. Y nos decimos que somos cristianos, ¿no? Conocemos mucho, exponemos bien la palabra. Pero, ¿cómo será nuestra vida, no? Nuestra vida privada. Dice, instructor de ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Hermanos, ¿cuánta ignorancia existe, yo digo siempre, ¿no? En aquellos que no son capaces de recibir con humildad la sabiduría que puede ser expresada por cualquiera, ¿no? A quien Dios se la da. ¿Por qué siempre tiene que ser una persona que ha concluido sus estudios teológicos, un masterado? ¿Por qué? La persona más humilde y la persona que Dios quiere levantar para que hable en nuestras vidas, lo va a hacer. Como para avergonzarnos, ¿verdad? Entonces, Dios le da esto, aún proviniendo de los más sencillos. Porque les dice, ¿no es acaso la ley sabiduría de Dios? Porque Dios dice, levanta al más sencillo para avergonzar, lo más necio para avergonzar al fuerte, al que se cree sabio. Esto les estaba diciendo a los judíos, y esto es algo tremendo, ¿no? Y les decía, al contrario pasa con aquellas personas que tienen más conocimiento, se vuelven más orgullosos, se envanecen. Y les daba el consejo, cuidado, ¿eh? Ten cuidado, querido hermano, que el conocimiento no te sature tu ego. Y que digas, yo creo que soy el único que puede dar la palabra. Yo soy el maestro. Y al saturar tu ego, te apartes de la luz de Cristo. Es un arma de doble filo, hermanos. 21, verso 21. En fin, le dice terminando esto, ¿no? Los judíos. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? ¿Qué palabra? No, yo creo que ya algunos se fueron, me parece. Me parece que algunos se fueron en ese momento. Porque imagínense, yo hablo del pecado y estoy en pecado. ¿Cómo es esto? Yo le dije, por ejemplo, le digo a mi hijo que no hay que mentir y yo miento. Entonces, esto no tiene sentido. Hermanos, cada enseñanza primero tiene que juzgar nuestro pensamiento y argumentos para llevarnos al arrepentimiento. Para que enseñados a nosotros mismos y puestos
por obra no prediquemos, dice, con vana sabiduría, el Señor dice, ¿no ve? Que es la que conoce, pero no experimenta el conocimiento en el amor. ¿Quieres enseñar esto? Y tú que predicas esto mismo, cometes el mismo error. Les estaba realmente mostrando, no su palabra de Pablo, sino la palabra de Dios. Estaba mostrando la gran realidad en la cual se encontraba quizás la iglesia, porque él cuando hablaba de la iglesia de Roma, hacía realmente se sentía orgulloso por la fe que tenía, ¿no? Realmente era también algo muy difícil porque los gentiles entraban recién a ser parte de la familia del Señor y de pronto había ciertos choques quizás, ciertas costumbres que por ahí se les apegaba a los judíos y los otros se contaminaban con los otros. Todo esto es un problema. Que Pablo tenía esa labor tremenda de a través de la palabra empezar a encaminarlos a la verdadera al verdadero evangelio. Verso 22. Y las últimas palabras fueron tremendo, ¿no? Dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. A veces, hermanos, ¿cuántas palabras decimos en tono de juicio, ¿no? Para aquellos que debemos mostrar misericordia? Que porque tú eres cristiano, ¿cómo no vas a poder leer la Biblia cada día? ¿Cómo no te vas a congregar? ¿Cómo no va? ¿Hacemos nosotros eso? Hermanos, esto no tiene que llamar a reflexión, ¿no? Nos tiene que llamar a una verdadera reflexión. ¿Tú qué dices? ¿Tú que aborreces? ¿No? ¿Y cuántas veces ocurre, ¿no? Que aquellos a los cuales juzgamos viven más piadosamente que nosotros. ¿No es cierto? Hay personas que se llenan de terminologías bíblicas, ya hablan con palabras muy teológicas, ¿no? Que aparentan conocer la palabra de Dios profundamente, pero ¿realmente ponen por obra todo eso? Yo me acuerdo en una prédica que había un pastor, no digo el nombre porque tampoco no me acuerdo en este momento, hablaba mucho del adulterio. ¿Y qué pasó? Cayó en adulterio. Fue descubierto en adulterio. O sea, yo creo que la palabra de Dios es realmente viva y eficaz, ¿no? Nos instruye y nos corrige con amor, ¿verdad? 23, verso 23. Sigue hablando a los judíos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrando la ley. Cuando la ley, hermanos, y el conocimiento de la misma se ve envanecido por el pecado, se puede jactar de ella misma y su quebrantamiento cuando no se pone por obras en cada aspecto de nuestras vidas. Pero con nuestra actitud muchas veces deshonramos a Dios quebrando la ley, ¿no? Nuestra actitud, nuestra manera de comportarnos, siendo más aquellos que debemos llevar la palabra, nos ponemos en la condición de jueces, deshonrando a Dios. No solamente en esa situación, sino también con nuestra actitud, que debe ser mansa, humilde, de corazón, de ser imitadores de Cristo. Pablo decía, no sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Verdad? Y las veces que hemos deshonrado a Dios, ¿no? En estas situaciones. Verso 24. Así está escrito. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Ya con esto le da como un broche, como un cierre, ¿no, Pablo? Dice, así está escrito. Por causa de ustedes
se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Ustedes son la causa. Habría que corregir eso también ya. Es una tarea para el pastor de aquella congregación, de aquella iglesia, de corregir estos. ¿Cuántos conocemos, hermanos, el testimonio de hombres y mujeres que dicen llamarse cristianos, asisten a la iglesia, pero en su corazón, actitud de accionar, deshonran y hacen que otros blasfemen el nombre del Señor? Son tropiezo en el camino para muchas personas. ¿Cuántos de nosotros conocemos, no? Y por sus frutos los conocemos, no porque nadie conoce la mente humana, nadie conoce lo profundo del corazón, solamente Dios. Pero ¿cómo puedo conocer si un hermano es un buen cristiano? Por su fruto. Por su fruto. El fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿No? Esto es importante. Ahí conoceremos que realmente es un verdadero cristiano. No el que solamente se dice ser cristiano. No el que solamente asiste a la iglesia, ¿no? Que diezma, ofrenda, y activa, además, en toda actividad está involucrado. No. El 25, verso 25, ya vamos terminando. La circuncisión tiene valor si observas la ley. Bueno, pues en este caso ya estaba hablando de la circuncisión, porque ellos querían hacer alarde de eso, como decir: nosotros somos circuncidados, ustedes son todavía incircuncisos, los gentiles. Siempre había, ¿no?, ciertos grupos, como en la iglesia de hoy hay grupos de los mejores y de los peores, ¿no? Yo pues a veces digo, ¿será una familia la iglesia la que Dios quiso que seamos? El Señor dijo: no, en esto conocerán. Esto será la identificación de que son mis hermanos o mis discípulos. Que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Entonces, ellos pensaban que por la circuncisión era un acto de obediencia según la ley. No, esta era la circuncisión, ¿no?, por el cual se consagraba al niño como pueblo escogido de Dios. Lo circuncidaban al 8º día y era considerado como pueblo de Dios. Pero esta no tenía ningún valor si este niño crecía y no ponía por obra la ley de Dios. Es como ahora, nosotros presentamos a los niños a Dios, los presentamos. Nuestra responsabilidad de padres es criarlos en amonestación en Dios, en la palabra. Ahora, esto no tiene ningún valor si cuando llega el momento de tener un encuentro con Jesús, no entregan su vida a Cristo. No entregan su vida a Él. Entonces no tiene sentido. Pero ellos hacían alarde, o como mucha gente hace alarde, no, yo he sido bautizado, yo voy a la iglesia, yo estoy anotado en el libro de la iglesia. ¿De qué sirve si no ponemos por obra la palabra de Dios? En aquel día el Señor dirá: no te conozco, hacedor de maldad. Pero Señor, hice esto. No te conozco. Esto Pablo les quería hacer reflexionar, porque siempre había tiempo para cambiar de actitud, como hay mientras hay vida, ¿no? Hay manera de cambiar. Dios nos da la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, antes de que llegue, ¿no?, el juicio de Dios, por supuesto. Entonces, así que al quebrantar la ley sería como cualquier hombre gentil. Esto le decía a los que circuncidaban a los niños, ¿no? O sea que no pertenecía al pueblo escogido de Dios. De igual manera ocurre hoy con el bautismo, les decía el apóstol Pablo. De nada sirve bautizar a un niño. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no?, en nosotros, en nuestras iglesias, ¿no? Si éste nunca pone por obra lo que la Escritura nos hace para que sea parte de la familia. Claro, porque tiene que dar ese paso de obediencia también. No solamente aceptar a Cristo en su corazón, ser discípulo, dar ese paso de obediencia en el bautismo, ¿no? Es enterrar al hombre viejo y que en las aguas quede ese hombre y salga un hombre nuevo. Esto es lo que el Señor hizo también. Se dejó bautizar por Juan el Bautista. Es necesario cumplir la ley de Dios. Nos dio ejemplo el Señor, ¿verdad? Todo esto estaba explicándoles Pablo, y yo creo que ese día ha debido ser un día muy memorable y un día de un cambio total para muchas personas.
No para todos, por supuesto, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no hay problema. Yo sigo con lo mío y ya. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, lo que les hacían cumplir, ¿no? ¿No se les considerará como si estuvieran circuncidados? Ahora, por supuesto, Pablo acerca de la circuncisión decía, pero si alguien que nunca fue circuncidado cumple con los requisitos de la ley de Dios, ¿qué fue lo que ha ocurrido con el pueblo de Gentil, no? Esto es lo que ocurrió, que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Pasa a ser circuncidado al poner por obra la ley. La circuncisión del corazón, no del prepucio. ¿No? Mire usted, hermano, cómo con el bautismo importante. Por eso a veces, si usted conversa con un judío hoy en día, un judío ortodoxo, realmente va a ser algo que ellos reconocen, saben que la Torá, que el Nuevo Testamento está muy relacionado. Nosotros, cuando yo trabajaba en el periódico El Puente, que ya me parece que no existe, en los años 90, hasta el año 2000 creo. Entonces teníamos nosotros un compañero judío mesiánico, era él, ya no salió de la ortodoxia. Él entendió muchas cosas y daba sus cursos. Y explicaba esto, ¿no? De la circuncisión. ¿Cuál era el valor de todo eso? Entonces Pablo está explicando acá lo mismo, ¿no es cierto? Verso 27. Dice, el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti. A pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Ahora, el que pone por obras la ley el día del juicio, hermanos queridos, hará que seas culpable de que a pesar de tener un mandamiento escrito como los judíos, se jactaban de esto, y la señal de la circuncisión quebrantadas y desobedeces la ley de Dios. Va a hallarse culpable, ¿no es cierto? Verso 28. Vamos leyendo ya los últimos 2 versículos de este hermoso capítulo 2, que te aconsejo que lo vuelvas a leer, porque vas a encontrar muchas más cosas. El Espíritu Santo te va a guiar para encontrar muchas más verdades, ¿no? Y yo ya estoy sacando cosas novedosas en este sentido. Lo exterior, les dice Pablo, no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Estaba diciendo que las apariencias, ¿no? El creerse soy cristiano o que va con la Biblia al brazo, dice, ni el bautizarse ni ninguna otra señal no lo hacen a nadie hijo de Dios, ni su pueblo escogido. Claro, porque son cosas, ¿cómo le puedo decir? Son cosas externas, ¿no? Dios conoce nuestro corazón, sabe realmente cuánto de verdad, sabe que el Señor, cómo estamos como creyentes, como hijos suyos, cuál está nuestro nivel de crecimiento. Él conoce todas las cosas. Si somos solamente apariencia, si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser, amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, cumplimos la palabra de Dios, ¿no? No externamente, sino internamente primero. Entonces yo creo, hermanos, que Dios conoce todo esto. Entonces ahí recién seremos hijos de Dios y su pueblo escogido. Y en el último versículo de este capítulo 2 dice, él les explica lo que significa el verdadero judío, el apóstol Pablo. El verdadero judío lo es interiormente. Ahí está. Y la circuncisión es la del corazón, no del prepucio, como lo decía en la ley. La que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Qué importante, ¿no? Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Porque la gente quiere ver hechos, obras, ¿no?
El verdadero pueblo de Dios, escogido o hijo de Dios, lo es en su interior primeramente. Y eso, el Señor lo dijo muy claramente, ¿no? De adentro sale, del interior salen las cosas buenas. ¿Es cierto? Entonces, este es realmente el verdadero hijo de Dios. Allí donde nadie puede ver, solamente Dios. Y menciona allí que la circuncisión verdadera es la que se lleva a cabo en el corazón y por el espíritu, no en la carne, por un ser humano. El verdadero pueblo escogido, como decía el apóstol Pedro, ¿no? Ustedes sois pueblo escogido, linaje de Dios. Decía el apóstol Pedro, ¿verdad? El verdadero pueblo escogido es alabado por Dios, aunque los hombres no se den cuenta de ello. Así que la fama en sí mismo no es un efecto de tener el favor de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? No el hecho de decirnos que somos cristianos, que somos de una denominación determinada. Es en el corazón, porque Dios conoce lo profundo de nuestro ser. Y con este verso 29 hemos terminado este capítulo 2 del libro de Romanos. Nos queda todavía 14 capítulos más que vamos a ir estudiando y va a ver que vamos a sacar cosas. Y cuando terminemos este libro, vamos a ver nuestra condición. Vamos a ver en qué nivel estamos. Así que le animo para que nos acompañe, amado hermano, amado suscriptor. Y si tú eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificación para que puedas estar atento a todo lo que subimos en cuanto a los estudios bíblicos del día de la fecha. Así que no te olvides, hermano querido, que el próximo programa tenemos el estudio del capítulo 3 de Romanos. Es un capítulo hermoso. Vamos a volver a tocar temas profundos, de profunda reflexión. Quizás nos va a doler, nos va a molestar algunas cosas que quizás no estamos cumpliendo, pero es una advertencia porque es mejor que ahora nos adviertan de lo que es la condición que estamos, a que cuando llegue el juicio de Dios, estemos perdidos. Y Dios me lo bendiga mucho y que usted siga orando por el ministerio de este estudio bíblico Vida Nueva Online. Que Dios lo bendiga. Y los espero la próxima semana con el capítulo 3 del libro de la epístola de Pablo a los Romanos. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.